Bueno, saludar a los niños que de pronto no pueden estar presentes en la reunión, a quienes están presentes ya nos habíamos saludado, desearles a todos y cada uno un día llenito de bendiciones y que podamos desarrollar todas nuestras actividades de la mejor manera. Vamos a continuar revisando el tema que veníamos trabajando. Ya habíamos mirado de manera general eh, lo que son los nutrientes, bueno, inicialmente lo que son los alimentos, luego lo que son los nutrientes, ¿cierto? Diferenciamos, vimos los diferentes grupos de nutrientes. Hoy nos vamos a centrar en justificar el por qué es importante tener una buena alimentación, ¿cierto? ¿Por qué debemos consumir alimentos que nos proporcionen nutrientes? Recordemos que alimento no es lo mismo que nutrientes, se relacionan sí, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, hay muchas enfermedades, ¿cierto? Nosotros sabemos, y buena parte de ellas están directamente relacionadas con no tener una buena nutrición, con no alimentarnos de manera adecuada. Entonces, vamos a mirar algunas de ellas. Este material que les estoy presentando y que les voy a continuar presentando es de la FAO, de una organización directamente relacionada con la UNESCO, que trabaja pues la parte de nutrición a nivel mundial. ¿Mm? Ya habíamos mirado nosotros que cuando consumimos los nutrientes debemos hacerlo de una manera regulada, es decir, ni consumir demasiado en exceso, ni consumir poco, porque en los dos casos pues vamos a tener un desequilibrio en el organismo y se nos van a generar, a propiciar enfermedades. ¿Listo, hijos? ¿Quién me quiere recordar o nos quiere recordar cómo es que se llama esa enfermedad de cuando consumimos demasiados dulces y tenemos el azúcar muy alto en la sangre? Diabetes, Diabetes, profe. profe. Diabetes. La diabetes, ¿cierto? Sí, Y señora. también cuando no consumimos pues una ingesta, una cantidad apropiada de carbohidratos, pues también vamos a tener el nivel bajo de azúcar y se nos va a generar también la enfermedad contraria. ¿Sabemos cómo se llama? Cuando tenemos poca azúcar en la sangre. Diabetes, profe. No, la diabetes es cuando tenemos, Leucemia, profe, leucemia. bueno, pero la leucemia es cuando hay una clase de cáncer en la sangre. La leucemia es cáncer en la sangre. Hay una enfermedad, y la vamos a dejar para consultar. ¿Cómo se llama esa enfermedad eh, que se presenta cuando tenemos cantidad mínima de azúcar en la sangre? Porque fijémonos, vuelvo y le reitero, es necesario consumir de manera equilibrada los nutrientes. Si los consumimos en exceso, se nos genera enfermedad. Si los consumimos en muy baja cantidad, también se nos puede generar la enfermedad. Por eso hay que tener una dieta equilibrada. Bueno, ya tenemos ahí una preguntita para la tarea, ahorita la recordamos. Bueno, entonces vamos a mirar aquí algunas de las enfermedades directamente relacionadas con la nutrición. ¿Hemos escuchado hablar de la desnutrición o no? ¿Sí han escuchado de pronto mencionar Sí, señora. la niña está desnutrida, ¿cierto? Es algo que se presenta en nuestro medio y de pronto en nuestras familias, en nosotros mismos, en algún momento hemos tenido síntomas de desnutrición. Entonces, con la desnutrición que se asocia, pues una baja de peso, una pérdida de peso en la persona. ¿Mm? Y aquí hay algo que no siempre se relaciona. Uno tiende a decir, es que la persona está flaquita y como está flaquita está desnutrida, pero resulta que no siempre es así. Una persona puede ser delgada, pero puede estar muy bien nutrida. Y al contrario, de pronto una persona puede
verse gordita, ¿cierto? Pero su nutrición no es la más adecuada. Entonces, no siempre el que seamos flacos o gordos está asociado con una buena nutrición. O hay veces la gente gorda deja de comer un poco más y se engordan más. Ajá, porque no hay un metabolismo adecuado, sí, señor. Entonces, sí, el hecho de que a veces uno esté flaquito o gordo no necesariamente se relaciona con la cuestión con decir que estemos nutridos o desnutridos. Vamos a darnos cuenta precisamente que a veces cuando estamos más gorditos de lo que debe ser, también es un problema y es una enfermedad porque es la obesidad y es un problema que está atacando no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, un problema ya de salud pública, la enfermedad de la obesidad. Bueno, entonces aquí dentro de la desnutrición, pues hay unas causas, la causa que es lo que la produce, ¿cierto? Entonces dentro de las causas, pues que hay escasez de alimentos, no se consume el suficiente alimento. Bueno, el no consumir suficiente alimento puede ser porque hay unos bajos ingresos, tengo que comprar los alimentos, pero ya sería una causa secundaria. El que no tenemos unos hábitos alimentarios o alimenticios adecuados. Nosotros pensamos que comer es llenarnos, que alimentarnos es llenarnos, y no, no necesariamente tenemos que llenarnos, sino que tenemos es que nutrirnos para que el organismo y el cuerpo funcione bien. ¿Mm? Y en ocasiones nosotros podemos estar ingiriendo los alimentos que necesitamos, pero tenemos algún problema en nuestro organismo que hace que él no los metabolice bien, que no los degrade bien, entonces no se pueden utilizar todos los nutrientes que esos alimentos nos están proporcionando. Este es un cuadrito, como su título lo dice, que son factores que determinan las causas de la desnutrición. Entonces, fijémonos todo lo que puede afectar para que se dé una nutrición inadecuada o una falta de nutrición. Profe, Señora, señor, cuenten, hijos. biología. Los escucho, hijitos. Bueno, entonces miremos a ver. Cada uno va a seleccionar uno de estos factores y nos va a comentar el por qué crea que ese factor se presente para que se dé una falta de nutrición. Entonces, miremoslos a ver con cuál de pronto nosotros nos identificamos o cuál vemos que se presente de pronto en nuestro barrio o en nuestro país, ¿cierto? En nuestro municipio. ¿Quién nos quiere participar? ¿Quién dijo yo? ¿Mm? Yo, El profe. insuficiente consumo de alimentos. ¿Quién está hablando? Sebastián Vargas, profe. Listo, Juan Sebastián Vargas Ramírez. su merced dice que el insuficiente consumo de alimentos. Listo. ¿Por qué dice su merced que ese es uno de los factores que más afecta a la desnutrición? Ya que si dejamos de comer, nos volvemos así Bueno, y nos desnutrimos. ajá. Aparte, si no comemos bien y eso. Bueno, ¿cuántos alimentos debemos nosotros consumir en el día? Tres al día. Desayuno, almuerzo, comida. Y merienda y once. Y Son galguerías. como los más grandes, ¿cierto? Desayuno, Y almuerzo. galguería. Ah, y galguerías no. Pero los nutricionistas nos aconsejan consumir algo a media mañana, que serían las media 9, ¿cierto? Y algo a media tarde, que serían las 11. ¿Por qué? Porque como el organismo está trabajando todo el tiempo, pues él va consumiendo, el alimento se va transformando en nutrientes, los nutrientes allá generan energía, generan pues, los diferentes eh, biocompuestos que ya vimos, recuerdan los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿cierto? Las vitaminas, pero se van a ir consumiendo. Entonces,
el mismo organismo los va a ir utilizando. Luego necesitamos estar cada vez recargando el organismo de nutrientes pues para que continúe funcionando. Entonces sí nos aconsejan en lo posible pues consumir los 5 alimentos. Sabemos que las medianueves y las 11 son algo pequeñito, ¿no? Pero algo que ayude a incentivar el organismo pues a continuar trabajando de manera correcta. ¿Quién más nos quiere participar? Los niños, Piedradita, ¿alguno de los dos iba a hablar? Yo, profe, Listo, mami, escuchamos. yo voy a hablar de insuficiente disponibilidad de alimentos. Listo, Anderson. Taima, profe. Taima, discúlpeme, mami, Taima, listo. ¿Por qué cree su merced que eso es un factor que afecta? Es un factor que afecta porque a veces no hay comida en las casas y Ajá. entonces por eso no pueden comer las personas y se mueren y sufren de nutrición, profe. Sí, señora, ¿cierto? Sabemos que la parte económica desafortunadamente pues afecta nuestra nutrición, porque en muchas ocasiones así se desee tener una buena nutrición, no se puede porque no hay los recursos económicos y entonces no hay suficientes alimentos, sí, señora. ¿Quién más? Otra personita que nos participe. Yo, profe, ¿quién va? Anderson, ¿Quién va? Yo, profe, ¿quién va? Pero el señor Kemba y luego Anderson, listo. ¿Qué dice el señor Kemba? Santiago. Inadecuada utilización biológica o aprovechamiento de los alimentos en el cuerpo. Ajá. Tiene harta posibilidad Sí. de comer varios alimentos y Ah. hay veces de comer tanto alimento se engorda. Bueno, ojo que aquí lo que el señor Santiago nos participa es muy importante, ¿cierto? A veces el consumir los alimentos en exceso y a veces se tienen los alimentos para consumirlos, pero no los sabemos consumir. Fíjense que aquí habla de unas causas para De higiene personal. la parte de la higiene, ¿cierto? De Sí, lavar señora. alimentos, de lavar las comidas bien antes de consumirlas. Sabemos que si no se da una higiene adecuada, pues nos va a producir enfermedades, ¿no? Mucha gente que come mucha comida chatarra. Que come mucho que papi. Mucha comida chatarra. También el consumir pues alimentos, lo que les decía, que no nos nutren. Nosotros podemos llenarnos de pan, pero no nos estamos nutriendo. Hay que mirar qué es lo que consumimos. ¿Listo? Y Anderson, ¿lo escuchamos? Profe, yo iba a video o ingresos, profe. Pues en este tiempo que vino el coronavirus ya no tienen empleo Ajá. y ya no pueden, como les digo, comprar alimentos para sus hijos, profe. Entonces, como dice mi hermana, también se pueden nutrir, Sí, se pueden morir de la nutrición. de la desnutrición. Claro. Fijémonos que es una causa el que no tengamos el suficiente sustento económico. ¿Por qué se da? Porque no hay un empleo o no hay unos ingresos de manera Bajos ingresos. Ya iba a decir. bajos ingresos. Algunas personas, desafortunadamente, algunas familias, de toda la familia solo hay una personita trabajando y a veces ni siquiera una. Entonces, pues no hay de dónde tener recursos para comprar los alimentos. Ese es otro Mi papá solo trabaja. que genera desnutrición. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la desnutrición? Entonces, fijémonos, en los niños, El crecimiento. personas adultas. Cuando uno está desnutrido, tendrá así como energías. ¿Qué dicen ustedes? No. No. Profe, se No, enferma. señora, se enferma y no tiene energías para hacer nada. Queda seco. Nos Seco pasa así con como agua. la niña que está aquí. Ay, qué Le da sueño. No hace nada. Hay un chinito así en el culo. O la viejita, profe, que es como la mamá. No,
Y Eso no no es una viejita. viejita. Una señora seca. Parece una viejita. Y Una es Sí, señora pero seca. parece una viejita, pero por ahí la mamá está desnutrida y aquí. sí, exacto. La persona puede Profe, como si estuviera enferma y realmente está enferma porque la desnutrición es una enfermedad, ¿cierto? Pero se ve constantemente sin ánimo, sin aliento, no quiere hacer nada. Señor, profe, pero ahí dice retraso de crecimiento. No, claro. profe, pero yo como bien y soy más enano que... Ah, no, papi, es que hay diferentes causas por el que no se crezca. Además que ustedes están en pleno desarrollo y algunos aún todavía no han iniciado su etapa de desarrollo. Entonces, pueda que llegue un momento en el que ¡shum!, se pegue su tiradita. Están en proceso de crecimiento. ¿Qué sucede aquí con lo del retraso en el crecimiento? Lo que pasa es que nosotros, dependiendo de nuestra edad, ¿cierto? Pues es un factor que afecta. Podemos tener o debemos tener una talla pues, propicia para la edad, pero no solamente incide la nutrición, a veces incide también la parte genética. Si nosotros somos de familia bajita, pues no esperemos ser altotes porque ¿de dónde? Si nuestra genética nos dice que nuestra familia toda es bajita, pues seremos bajitos, ¿cierto? Lo importante es que tengamos una buena nutrición, que nos sentamos con energía, que nos sintamos sanos, que podamos realizar todas nuestras actividades con vigor. Ujú. Cuando una persona está desnutrida, pues claro, como el cuerpo está débil, como no hay las suficientes defensas en el organismo, pues fácilmente va a acarrear otras enfermedades. Cuando uno está desnutrido, facilito pesca hasta una gripa, porque el cuerpo no tiene defensas, no tiene anticuerpos. ¿Mm? ¿Y qué debemos hacer pues para evitar la desnutrición? Pues tener una alimentación variada, ¿cierto? Equilibrada, lavar los alimentos, tenerlos en perfectas condiciones cuando los vayamos a consumir. De alguna manera también incide el cuidado del espacio donde estemos para que cuando nosotros dejemos los alimentos en determinado lugar no se contaminen, sino que sean espacios limpios donde se puedan mantener con una buena higiene. ¿Mm? Y clave la parte de nuestro cuidado también en salud periódicamente. Nosotros estamos acostumbrados a que vamos al médico ya cuando nos enfermamos y cuando no tenemos que hacer. No debemos ir regularmente a que nos hagan controles, a que nos valoren, que miren cómo están todos nuestros niveles de azúcar en la sangre, cómo está nuestro nivel de celulitas, nuestro nivel de lípidos. ¿Mm? Debemos acostumbrarnos a hacer un control periódico. Bueno, otra enfermedad, ¿cuál es? ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál están viendo? ¿Desnutrición, profe? Anemia. Ajá, la anemia. La anemia, que este sí que está directamente relacionada, nos vuelven a presentar la misma niña, pero es que así es una persona anémica. No quiere hacer nada porque no tiene ni 5 de energía, solo quiere dormir. ¿No? Entonces, ¿por qué se presenta esa anemia también? Pues porque no consumimos algunos alimentos que nos ayuden a producir glóbulos rojos en la sangre. Nosotros sabemos que nuestra sangre está formada por celulitas, ¿cierto? ¿Sí sabían? Sí, ¿O no? Sí, profe. señora. ¿Y cuáles son las células que forman nuestra sangre? La vegetal y la natural. Animal, perdón. Bueno, todas son células animales porque nosotros somos del reino animal. Pero ¿sabemos Eh, cuáles son las celulitas que forman la sangre? ¿No han estudiado la sangre como tal? Como los glóbulos glóbulos rojos. rojos, ¿qué otros? Glóbulos blancos. Glóbulos blancos, Eso. Eh, las plaquetas, ¿no? Y sí. pues hay otras que se subdividen de estos 3 grandes grupos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay suficientes glóbulos rojos en nuestra sangre es cuando se presenta la anemia.
Por eso es que nos recomiendan una nutrición pues rica en algunos alimentos que nos proporcionan esas condiciones para que se dé una buena producción de los glóbulos rojos. Porque ojo lo siguiente, no es que al consumir determinados alimentos estemos consumiendo glóbulos rojos, no. Lo que pasa es que al consumir estos alimentos que nos están mencionando aquí, a nivel de nuestro organismo se incentiva la producción de glóbulos rojos, porque ellos se producen dentro de nuestro organismo, en la médula espinal. Profe, Entonces, ¿qué tal se ve la cámara ahí? señor, ¿Qué tal se ve la cámara ahí? ¿cuál cámara, papi? La mía. Pues yo les estoy aquí presentando. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Ahí cambió? Sí, señora, profe. Señora, Ah, bueno, es que mi amigo estaba por allá hablando con otra persona. Pensé que estaba con nosotros. Ojo, cuando se presenta la anemia, entonces se afecta la capacidad de aprender. Por eso es tan importante que ustedes que están, y todos los estudiantes, todos los que estamos en ese proceso de aprendizaje, tengamos una buena nutrición, porque si no, pues no vamos a tener alientos ni nuestro cerebrito va a estar en óptimas condiciones para tener un buen aprendizaje. ¿Mm? Fíjense los alimentos que nos recomiendan, que son los mismos que nos mencionaban de alguna manera aquí. Nos recomiendan consumir para evitar la anemia. Entonces, los frijoles, los alimentos que contengan hierro. Bueno, la mora, el rábano, la espinaca, el hígado, que aquí no aparece, pero también nos lo recomiendan. La vitamina C, las frutas, las verduras, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado de alguna manera anteriormente. Cuando tenemos deficiencia de vitamina A, que es una vitamina, así como las otras, muy importante para nuestro organismo, ¿qué pasa? Se nos afecta la piel, se nos afecta la vista. Entonces, ¿cuál es el objetivo o a qué nos invitan aquí? A tener una ingesta o un consumo de alimentos ricos en vitamina A. La mora, vea la zanahoria, el plátano, frutas como la papaya, la sandía, la mandarina. A veces la fruta está económica y nosotros no aprovechamos cuando hay frutica económica. Hay que aprovechar cuando baja la fruta de precio y poder consumir pues de la frutica que haya en cosecha. Cuando no hay suficiente vitamina A en el cuerpo, entonces se afecta también el crecimiento y lo que les decía, la parte de la vista. Luego es importante esa ingesta de vitamina A. Y pues aquí los alimentos que ya nos mencionaban arriba que debemos consumir para evitar esta enfermedad. Bueno, la obesidad. Fíjense por ahí lo que nos mencionaba el compañero, cuando a veces comemos y comemos y comemos y comemos, pero comemos generalmente harinas. Y las harinas, pues lo que hacen es de alguna manera concentrarse en tanto en nuestro organismo y se metabolizan en azúcares que nos van generando ya un problema de salud. Igual cuando hay consumo excesivo de lípidos o de grasas. ¿Por qué se dice que es una enfermedad crónica? Porque ya es una enfermedad grave, desafortunadamente. Como les decía, es un problema no solamente de algunas personas, sino ya a nivel nacional y a nivel mundial, y puede llevar a tener otras enfermedades y llegar hasta la muerte. Cuando una persona es obesa, está propenso también a muchas enfermedades más. Entonces, fíjense. Las características, pues la cantidad excesiva de grasa en el cuerpecito, ¿cierto? Y se aumenta nuestro peso de una manera desmedida. Fíjense aquí el de las golosinas. El consumir muchas golosinas nos puede llevar a un estado de obesidad. El no hacer el ejercicio. Nosotros somos a veces como perezosos para hacer ejercicio, ¿cierto? Y entonces, pues claro, como no hacemos ejercicio,
no ayudamos al organismo a que metabolice bien los nutrientes y se nos acumulan. Y además, antecedentes familiares, porque cuando por genética nuestra familia tiende a ser gordita, nosotros tenemos la posibilidad de tener también esta enfermedad, tender a ser gorditos y ser obesos, entonces debemos cuidarnos. Fíjense aquí el cuadrito que nos resume lo que veíamos anteriormente. Algo que sucede aquí con nosotros, vean, mucho tiempo dedicado a ver televisión, ¿cierto? A los videojuegos, al estarnos quietos pegados al celular o al computador y el no hacer ejercicio físico. Nos hace falta hacer ejercicio para tener una vida también saludable. No es solamente alimentarnos bien, sino tener una buena actividad física. Consumir agüita constantemente. Cuando nosotros tenemos problemas de obesidad, como les decía, pues se nos pueden generar otras enfermedades. Entonces fácilmente nos puede dar una diabetes, nos puede afectar enfermedades directamente relacionadas con el sistema circulatorio, con el corazón, por eso cardiovasculares, se nos pueden generar diferentes tipos de cáncer, entre otros, sí. Nos sentimos cansados porque el peso es muy alto, ¿no? Entonces, la obesidad es un problema bastante delicado.